Gracias por continuar con nosotros. Como lo saben, nos encontramos en el marco de esta tercera edición del Innova Forum. Y en esta ocasión hablando, por supuesto, obligado de la inteligencia artificial y el impacto que va a traer consigo en los diferentes ámbitos de la vida. Y hoy queremos platicar, al menos en este instante, acerca de los retos de la educación para la próxima década. Y agradecemos el que nos acompañe aquí en nuestro foro, Fernando Valenzuela Migoya, es CEO de Global Impact EdTech Alliance. Gracias por acompañarnos. No, encantado, esta es mi tercera visita aquí, así que muy feliz. Bienvenido. Bienvenido. ¿La tercera visita? El tercer Innova Forum. ¿Y sí. qué diferencias ve entre la primera y esta tercera? Bueno, yo creo que ahora la revolución nos tomó mucho más en serio. La primera fue esta etapa de revolución después de una pandemia, evidentemente, donde todavía estábamos saliendo del estado de emergencia, pero hoy toca convertir esa agilidad que obtuvimos en ese estado de emergencia en una intencionalidad, ya no para ver cómo llevábamos la tecnología a las aulas, sino cómo educamos para una generación mucho más digital. Fernando, ¿y cuáles son esos retos justamente de la educación? Hablamos de la próxima década, pero pues yo creo que de hoy y de mañana ya, ¿no? Bueno, yo veo que somos una generación de transición, es decir, quienes estamos hoy tomando decisiones y responsabilidades en la educación, tenemos fundamentalmente que ser un puente entre esa educación diseñada para el pasado y la que viene. Y eso no es un desafío sencillo porque tiene muchas dimensiones. Pensábamos antes que aprender era más o menos un hecho cognitivo, qué sabías y qué podías responder en un examen. Y hoy sabemos mucho más que tenemos que hacer un aprendizaje social, emocional, cognitivo al mismo tiempo y que además tenemos hoy un complemento de conocimiento que nos supera, con lo cual hay que desarrollar la conciencia y la humanidad. Me llama la atención esto, Fernando, porque efectivamente del desarrollo de lo social, de lo emocional que está señalando, porque hubo décadas donde la educación era como muy individualista y pues ahora vivimos lo que estamos viviendo, entonces es, oye, ¿dónde queda lo social, no? ¿Dónde queda tu empatía hacia otros, por ejemplo? Sí, y evidentemente teníamos esta idea de que un estudiante que se sentaba atrás del salón, que no podía atención o que inclusive era disruptivo en la clase, era un problema de disciplina, no de emoción. No sabíamos que para poder aprender hay que generar un entorno de aprendizaje adecuado que permita la emoción de aprender. Y por otro lado, hoy también, gracias a la inteligencia artificial, ya no dependemos del nivel de un profesor o de un alumno, sino que podemos establecer una base, por lo menos en lo cognitivo, que permita una interacción complementaria. Tenemos que elegir qué cosas va a reemplazar la tecnología de lo que hacíamos hoy para permitirnos aumentar nuestra humanidad y complementar lo que hacemos. En este momento ya tenemos medido justamente qué tanto la tecnología vendrá a sustituir lo que hasta ahora hacemos y que por lo tanto ya no nos debe preocupar y que por ende tendría que llevarnos tal vez a una, dispensen el término, una recodificación de nuestro cerebro, porque ya hay muchas cosas que vamos a tener que desechar, no nos van a, es decir, no las debemos de traer aquí arriba, ¿no? Pues fíjate que justamente la charla que voy a dar yo esta tarde tiene que ver con un título que se llama Inteligencia Aumentada. Y la inteligencia aumentada básicamente implica que el conocimiento está abundante y disponible para todos. Es más, es casi obligatorio que hoy puedes conocer la respuesta a casi cualquier concepto cognitivo. Pero lo que está escaso es la humanidad, la empatía, la socialización, las emociones. Y entonces, ¿cómo usamos esta capacidad de inteligencia aumentada para hacernos más humanos y la implicación que esto va a tener en carreras y funciones que empezaban a perderse de vista? La antropología, la sociología, la pedagogía, la filosofía, de pronto eran carreras que empezaban a declinar. Hoy necesitamos más filosofía que nunca, más antropología que nunca, para entendernos como humanos y poder reforzar esa parte. Yo estoy de acuerdísimo. ¿Dónde le firmo eso? Porque luego también historiadores, cada vez hay menos historiadores.
Y yo digo, ¿qué sería de los países sin los filósofos? Pero en ese sentido, ¿qué dice la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde van los puestos de trabajo para ellos, para estos sectores? Pues mira, yo lo que estoy viendo, yo tengo la enorme fortuna de trabajar permanentemente con emprendedores de la educación. Este término que acuñé hace algunos años de edupreneurs. Y realmente lo que está pasando es que cuando uno pone inteligencia artificial en la educación, requerimos, y veo, hace unos meses estaba en Madrid en un evento que lo abrió un antropólogo, veo que los sociólogos hoy le están ayudando a estas empresas de tecnología a adecuarse a los comportamientos humanos, veo la filosofía y la ética y el arte como una respuesta a ser mucho más humanos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Tiene que apelar a la creatividad, porque la mecánica de la inteligencia artificial va a reemplazar muchas de estas cosas, pero no la creatividad, no la empatía, no la filosofía. Y creo que ahí es donde empieza ese cambio. Tenemos tiempo hablando de las carreras del futuro y de las profesiones del futuro. Y diario que las mencionamos, ya hasta se ha vuelto cliché, decimos, no las conocemos aún. Ya las alcanzamos a conocer poquito, además de estas que dice, deben prevalecer obligadamente. Mira, yo en realidad tengo una posición en la cual no existe una carrera. Es decir, la disciplina, la matemática, hoy necesitamos cruzar. Tiene que haber filosofía mezclada con ingeniería y mezclada con marketing y mezclada con arte. Entonces necesitamos una educación mucho más flexible, y yo siempre hago la referencia como si fuera un sistema del metro de una ciudad bien conectada. Tú te vas a subir al metro o vas a entrar en la educación en la estación que te queda más cerca y vas a recorrer tu destino hasta donde tú lo necesitas en ese momento. A veces recorres la línea roja de punta a punta, pero a veces haces 3 estaciones de una y 2 de otra, y no tiene por qué la educación ser más una línea recta. Es muy interesante todo lo que está señalando. Ahora, estamos hablando de la educación, y no es que estén en una aula o de manera virtual, sino pues educación para todo, para la vida, para la sociedad. De hecho, pensaba, ¿cómo puede influir la inteligencia artificial en lo que está señalando para esa empatía cuando vemos hechos tan atroces y que poco reaccionamos o que nos limitan? Estoy pensando en Palestina, por ejemplo, y entonces dices, los estudiantes nos pusieron ejemplo de decir alto al fuego, alto al fuego. ¿Cómo puede intervenir el sistema educativo y la inteligencia artificial para evitar genocidios como para evitar que la tragedia que vivimos en México y concreto en Jalisco, la desaparición forzada? Sí, evidentemente la inteligencia artificial solamente puede ser regulada por otra inteligencia artificial. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle los parámetros a esa inteligencia abierta, global, para decir, nunca dejes de perder de vista este contexto. Nunca pienses que tu respuesta aplica en todos los estudiantes, en todas las situaciones. Nunca pienses que una situación de violencia tiene solamente una respuesta lineal. Mientras más complejo es el problema, la diversidad y la colaboración tiene que ser mucho mayor. ¿Cuál es el problema hoy? Que no sabemos colaborar con quien piensa diferente, porque no nos enseñan más que a colaborar con los que nos parecemos. Exacto. Fernando Valenzuela, por cierto, nombre de este beisbolista, él copió. Los papás. A ver, en este momento en que hablamos tanto de la tecnificación, descuella lo que nos viene a advertir acerca de la necesidad de una mayor humanización. Porque ya nos imaginábamos nosotros, tal vez a nuestros hijos o a nuestros nietos, encerrados en su casa, frente a una computadora, realizando su trabajo sin salir, haciendo sus compras en línea y sin convivir realmente así, directo, con las demás personas. Hoy usted nos viene a decir, resulta por demás necesario seguir fomentando todo esto, la interrelación humana.
y todo lo que nos viene platicando acerca del manejo de las emociones. Tenemos que romper entonces también esta otra idea equivocada. Sí, mira, yo me la paso permanentemente buscando señales del futuro y trayéndolas a educación, a veces del mundo del entretenimiento, a veces de otro tipo de industrias de marketing. Pero quiero relatarles muy breve una historia que yo encontré en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, hace un par de años. Encontré la librería Humana. Y esta librería no renta libros, lo mencioné en mi charla. Esta librería renta personas con historias complicadas para que generemos empatía. Y la forma en la que lo hace es con un simple moto que es: dejemos de juzgar al otro. Entonces tú no puedes juzgar la situación que tú pongas si no puedes empatizar con otro. No puedes pensar que una persona es violenta sin saber que la causa de esa violencia es que le secuestraron a un familiar. Tú no puedes pensar que una niña no aprende y no pensar que pasa 2 horas de violencia en su casa antes de llegar a la escuela. Y entonces, este es el humanismo al que me refiero. Tenemos hoy que enseñarnos a ser empáticos y a entender que las personas tienen un contexto. Nos queda menos de un minuto, pero fíjese que yo sí coincido en todo lo que ha dicho, porque durante décadas nos cambiaron el switch. ¿Y qué daño le hemos hecho a la humanidad? Y ahora regresar a más de 3 décadas, porque tenemos unas 3 décadas dictándonos un modelo educativo, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Y yo insisto que hemos hecho mucho daño a la sociedad para estar encerrados, para ser individualistas. Y ahora decir, a ver, sí, carreras del futuro, pero sociólogos, historiadores, filósofos, a todos los que en las décadas pasadas decíamos, no vas a tener trabajo, ¿para qué quieres estudiar historia? Te vas a morir de hambre. Entonces, don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que va por ahí ahora la tendencia, porque sí, nos hace falta eso, de enseñar a eso, de ser más empáticos contra el doliente, que son muchísimos. No, muchísimas gracias. Yo creo que sí, somos una generación privilegiada que tenemos que diseñar otro tipo de experiencias que nos hagan más conscientes, más humanos y más empáticos. Mucho éxito en su charla de hoy en la tarde. Muchas gracias.